Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Para ello entonces les voy a invitar a que volvamos al libro de Colosenses, al capítulo 1. Si usted me acompaña, recordando que es la octava carta de 13 que Pablo escribió. Fue escrita a una iglesia que Pablo nunca conoció, una iglesia a la que Pablo nunca fue, pero que igual que todas las demás, aquellas que él mismo fundó o aquellas a las que él ministró, le era muy importante y necesario mantenerlas con una muy alta motivación y sobre todo protegidas de todas aquellas doctrinas que podían afectar su andar en Cristo. Hemos estado planteando en el primer tema el cómo de alguna manera mantener en equilibrio nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que mantenerse en un sano equilibrio y eso implica que obviamente Dios debe ser la prioridad, aunque la realidad es que muchas veces Dios queda desplazado a un tercer lugar. Primero nosotros, luego muchas veces hemos pensado, incorporado en nuestras actividades, las actividades con respecto a otras personas y finalmente pensamos que si hay tiempo y oportunidad Dios. Queremos replantear el asunto como cristianos, obviamente nos es prioritario que primero debe ser Dios, luego obviamente Dios trabajando en nuestras vidas para luego nosotros trabajar en la vida de otras personas. Ese debe ser el orden que estamos recuperando. Hemos hablado del primer capítulo del versículo 1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿recuerda? Hace 8 días estábamos hablando de la importancia del apostolado y contextualizándolo más con la Biblia que con el momento presente. Hoy día se considera que el apostolado son ciertas personas, determinadas personas, pero bíblicamente hablando el apostolado por definición es todo aquel que es enviado. Todo aquel que tiene una misión que cumplir es un apóstol. Y en ese sentido nosotros, todos los cristianos, cuando recibimos el mandato de la Gran Comisión, nos convertimos en apóstoles. Y debemos vivir una vida de apostolado y eso quiere decir que a donde quiera que vayamos, con quien quiera que nos relacionemos, tenemos que hablar de Dios. Muy bien, Pablo apóstol, decíamos que inicialmente el nombre de Pablo era Saulo y que aún de pronto por la costumbre, la tradición, la cultura, en especial hablábamos de Platón cuando hablaba de la cultura griega, que cuando se compraba un esclavo, inmediatamente a ese esclavo se le cambiaba el nombre, significando con ello que la identidad que había tenido antes ya no era la misma que correspondía a aquel nuevo amo que tenía. O sea que esa persona, siendo la misma, obviamente no cambiaba en su estructura, no cambiaba de pronto en su forma de ser, pero al cambiar de propiedad cambiaba inmediatamente también su identidad. Entonces por eso encontramos los cambios de nombre que de alguna forma aún Pablo, siendo el romano de extracto judío, él adoptó el nombre de Pablo siendo su nombre original Saulo. Y el nombre de Pablo tiene un significado particular, ¿no? Se traduce como pequeño. Paulos en el original traduce pequeño. Y decíamos que él siendo uno de los más grandes apóstoles, él mismo se consideraba uno de los más pequeños. Y eso es muy bueno. Mantener ese carácter de humildad, independiente de lo que usted logre llegar a realizar, a hacer o tener, siempre mantener el nivel de humildad como él lo tenía. Él era pequeño comparado con los otros apóstoles. Sabemos que su obra es una obra que ha trascendido en el tiempo. Ya teniendo en cuenta todo esto, habíamos dejado planteada la pregunta que siempre hemos tenido: ¿cómo mantener ese equilibrio en la vida cristiana? ¿Cómo mantener a Cristo en el primer lugar? Cómo permitir que Dios vaya trabajando en nosotros y cómo permitirle a Dios que trabaje a través de nosotros. Les contaba anoche en la vigilia que tuvimos la oportunidad con Thierry, que es uno de nuestros discípulos aquí en la iglesia, ir a visitar a nuestra antigua vecina, la señora André Chalem, y muy bueno poder uno tener ese tipo de relacionamiento no intencional para que las personas vengan a la iglesia. Porque a veces nos relacionamos, como suele ser en el mundo y en la cultura, nos relacionamos con las personas que de alguna forma en el futuro pueden beneficiar o pueden de alguna manera aportar a nuestras vidas. Tenemos que estar abiertos. Dentro de la bendición de Dios a nuestras vidas es poder servir a todas las personas.
y es muy agradable poder visitar personas que, aunque no vienen a nuestra iglesia, forman parte de ese nivel de influencia que podamos tener. Manifestar el amor, el cariño, el trato. Aún pensábamos, viniendo con Thierry, Tatiana y con Hilda ayer de esa visita, tenemos un caso particular en el sector, y esto lo hago en paréntesis mientras usted se ubica en el capítulo 1, un caso particular, y es una de las damas, señoras que están viniendo a nuestro frente de seguridad. Ustedes saben que la iglesia la estamos usando periódicamente para reunir a los vecinos, para hablar de nuestro frente de seguridad después de ciertos episodios que hemos tenido de robos. Y una de estas señoras es una señora sola, mayor de 70 años seguramente. Sus hijos viven en el extranjero, ella vive en una casa aquí a la vuelta, y hemos notado que es una persona sola y solitaria, y que de alguna manera ya empieza a tener esos problemas propios de la edad, como puede ser el Alzheimer, puede ser la pérdida de la memoria, y empieza a crear unos cuentos en su mente, que cuando la escuchamos a veces la gente se ríe. La última reunión que tuvimos, la señora expresaba que se le entraban a la casa, que se lo robaban los abrigos, cosas como esas que no son ciertas, pero en su mente puede que ella esté generando todo ese ambiente. Y estaba su hija, que vive en el extranjero, pero la estaba acompañando, y su hija se salió a reírse de ella por las locuras que estaba diciendo. Y es una persona que seguramente a su hija se fue y volvió a quedar sola. Su casa externamente ya se ve que falta el mantenimiento, la atención que normalmente cuando vivimos y habitamos personas le damos, y eso implica que de alguna forma, ¿qué podemos nosotros hacer por eso? A veces solamente nos quedamos juzgando, criticando, o nos unimos a la burla que puede causar, pero también podemos nosotros tomar una iniciativa, y es cómo podemos colaborar, cómo podemos servir. Y estamos pensando en hacer un proceso de acercamiento, obviamente dentro de todas las medidas de convivencia y seguridad, para generar una ayuda adicional, porque para eso también Dios nos ha colocado, para hacer ese tipo de apertura hacia afuera. La iglesia está en ese proyecto desde este semestre, estamos intencionalmente abriéndonos más fuera de la Fundación La Semilla, estamos abriéndonos a un trabajo carcelario, hospitalario, y también con el vecindario. ¿Está bien? Para que eso lo tengamos en cuenta, porque somos apóstoles, porque somos llamados a comunicar del amor de Dios a otras personas. Muy bien, volvámonos al capítulo 1, vamos a estar en el versículo 9 en adelante. Quiero leerlo inicialmente en la versión Reina Valera, una de las versiones más usadas en el ambiente cristiano. Quiero leerlo allí del versículo 9, si usted me acompaña hasta el 14. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la versión Reina Valera. Para motivo de nuestro estudio voy a usar la versión nueva, versión internacional. Voy a usar esa versión. Les he dicho que leamos en varias versiones. Eso nos ayuda en un momento determinado, por las palabras que se pueden usar y utilizar, a ampliar los conceptos. Así que voy a usar en esta tarde, en este contexto del versículo 9 al 14, voy a usar la nueva versión internacional. Alguno la tendrá de pronto y nos puede seguir. Si usted no la tiene, de todas maneras siga la versión y aquí tendremos los versículos expuestos. Vamos a comenzar en el 9 y vamos a hablar de lo más importante que siempre debe haber, y es una motivación. Lo más importante que uno debe tener en la vida es motivación. Usted sabe que uno de los énfasis que más se hacen en los ambientes laborales, aún en los ambientes académicos, es mantener alta la motivación. Cuando hablamos de las fuerzas militares siempre hablamos de una alta moral, mantener en alto la moral. Lo que estamos diciendo es tener una motivación siempre para un procedimiento, para una acción. La motivación en la vida obviamente tiene que ver con dos fuentes de inspiración. Una es externa, que son motivadores externos, y otros son los motivadores internos. Muchas de las personas esperan, confían y se mantienen motivados por factores externos, que obviamente si esos factores externos varían, su motivación puede también variar.
Lo más importante y lo que la Biblia nos recomienda es que nuestra motivación venga desde el interior, de tal forma que nosotros tengamos la potestad o el control de esos agentes motivadores en la vida. Eso, cuando los tenemos internamente, no están dependiendo de las circunstancias, personas o momentos que estemos viviendo en la vida. La vida cristiana nos ayuda a eso, a mantenernos altamente motivados, independiente de lo que esté sucediendo alrededor. Comencemos en el versículo 9 con una motivación. Por eso desde el día en que lo supimos. Por eso en esta versión tiene que ver es con una motivación, una razón, algo que nos lleva al actuar. Pablo escribió, decíamos, la carta de los Colosenses con una motivación. Él tenía una intencionalidad al hacerlo. No es que como estaba preso, obviamente no tenía mucho que hacer, entonces se dedicaba a escribir y de las formas que escribía mandaba a las iglesias. No, él tenía una motivación y en particular cuando escribía una carta, como en este caso a los de la iglesia de Colosas, tenía la motivación y está expresada en ese por eso. Estoy escribiendo por una razón, tengo un motivo o una motivación para hacerlo. Desde el día en que lo supimos, eso es bueno entender que obviamente hay que conectar siempre la Biblia con su contexto. Hemos comenzado en el versículo 9, pero ya hay 8 versículos que anteceden y seguramente vendrán otros versículos para aclarar. Por eso, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? Entonces nos devolvemos un poquito, si quieren, en su Biblia, hasta el versículo 4 de ese mismo capítulo 1. Allí está la motivación que Pablo tiene para escribir, para dirigir esta carta a la gente en Colosas. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esta semana he estado haciendo énfasis en estas dos cosas. Decíamos que en la vida uno tiene que tener indicadores. Normalmente en toda planeación tiene que haber indicadores de gestión, lo que nos permite el revisar, saber si hemos estado haciendo lo que nos correspondía y si hemos estado alcanzando los propósitos que nos trazamos. Los indicadores son muy importantes. En un vehículo he usado la ilustración del indicador de la gasolina. Cuánto de combustible hay en el tanque que nos permite hacer una proyección. Si usted ve que su tanque de gasolina está con el mínimo de combustible, obviamente usted no podrá hacer un largo trayecto. Usted más o menos, y hay carros hoy día que hasta le calculan a usted con el combustible que tiene cuánto kilometraje puede alcanzar. Y eso le permite a usted hacer un cálculo rápido de al lugar donde se dirige. Si excede ese kilometraje, inmediatamente usted tiene que ir a cargar combustible. En la vida también uno tiene ciertos indicadores. Hay dos en este caso que Pablo menciona que son motivadores para escribirle a la iglesia de Colosas. El primero de ellos es la fe. Y uno debe tener en la vida un indicador que le permita saber cómo está su nivel de fe. Porque la fe no espera. Cuando usted tiene que actuar, tiene que hacerlo con respecto al combustible o a esa reserva que internamente tiene. Usted no puede esperar ante una adversidad, una dificultad, esperar cargar. No le da tiempo. Usted tiene que reaccionar. Muchas veces se dan situaciones que no nos dan margen de espera y el combustible o la reserva que tenemos es la que nos permite reaccionar de la forma adecuada. En la vida cristiana la fe es muy importante y hay que procurar mantenerla en un alto nivel. Usted me preguntará entonces cuál puede ser un indicador de qué nivel de fe mantengo o estoy manejando. Uno de ellos es cuánta preocupación en su vida usted carga. ¿Cuánto nivel de lo que hoy día tanto se maneja estrés usted está llevando en su vida? ¿Qué tanta melancolía, aflicción, qué tanta depresión está usted en su vida teniendo? Todo eso es un indicador que de alguna manera su nivel de fe está bajando, porque la fe contrarresta todas estas circunstancias. La fe es la que nos ayuda a superar los momentos de tristeza, de dolor, los momentos de pérdida, los momentos en que no entendemos qué está pasando. La fe le mantiene a uno en un nivel de motivación acerca de las circunstancias aún difíciles que podamos tener. Entonces lo primero que Pablo ve en ellos es que tienen un buen nivel de fe. Pablo da gracias a Dios, seguramente su pastor, el pastor de la iglesia de Colosas, Epafras, le habrá contado de cómo esta gente, a pesar de la persecución, a pesar de no ser una iglesia muy grande, a pesar de tener necesidades, es una iglesia que mantiene un alto nivel en su fe. El segundo elemento que menciona en el versículo 4
es que tienen amor para con todos los santos. Y el segundo elemento de medición es el relacionamiento que nosotros manejamos. Muchas personas hablan de su buena relación con Dios, pero cuando uno mira cómo se relaciona con otros, hay una inconsistencia. Normalmente, cuando la Biblia habla de los dos grandes mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas, siempre se relaciona con el segundo y es amar al prójimo como a uno mismo. Así que hay una conexión entre la relación personal con Dios, que es vital en cualquier vida, y la relación interpersonal con otras personas. Obviamente, el cristiano que tiene una buena relación con Dios, le es mucho más fácil, adecuado, relacionarse con otros. Por eso es inconsistente a veces hablar de una buena relación con Dios, pero una vida de irascibilidad, de enojo, una vida de crítica, una vida de juicio hacia otros. No es consistente. Si yo tengo una buena relación con Dios, esa buena relación me permite relacionarme adecuadamente. Por eso decimos que es la vida cristiana. Nosotros no tenemos una experiencia cristiana. Nosotros tenemos una vida cristiana. ¿Cómo vivimos? Es que somos. Así que si somos cristianos, nuestra vida se debe reflejar en nuestras acciones y relaciones. Pablo había visto entonces, seguramente por lo que Epafras le había contado, que esta iglesia mantenía esos dos altos niveles, su fe a un alto nivel y un buen relacionamiento entre ellos, con todos los santos, dice el versículo 4. Muy bien, con esa motivación y pensando en una cruz, pensamos siempre en eso, pensamos en una relación vertical con Dios y pensamos en una relación horizontal con otras personas. Uno de los símbolos que nos identifican a nosotros, sin volverse eso un ícono simplemente de adoración, la cruz lo que nos dice es que es un madero vertical que nos habla de una relación con Dios y un madero horizontal que nos habla de una relación con otras personas. Lo que Jesús estaba haciendo en la cruz es relacionándose con Dios para satisfacer el precio o la paga del pecado, pero también en beneficio de nosotros. Lo encontramos diciendo en la cruz a Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, del único que puede depender es de Dios, pero también lo encontramos diciendo: y perdónales porque no saben lo que hacen. De alguna forma, Él tiene una buena relación, tanto horizontal como vertical. Por eso, siempre lo significamos con una cruz. Siempre piensa en la cruz, no solamente en el lugar donde se pagó el precio de nuestro rescate, sino también la forma en que Dios nos permite a nosotros pensar que nuestra vida tiene una doble implicación: Dios y otros. Muy bien, esa motivación inicial de Pablo con la iglesia de Colosas lo llevó a que expresara luego en el versículo 9, volvamos al versículo 9, dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Después de la motivación y la acción que eso nos lleva a tomar, tenemos que pensar en una petición. Hemos estado hablando para el segundo semestre y hemos estado ya anticipando un poquito el programa del segundo semestre. Vamos a incentivar lo que vamos a conocer como una iglesia orante. Una iglesia orante es una iglesia que mantiene la expectativa de Primera de Tesalonicenses 5:17. Allí en el corto versículo que Pablo escribió en Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Es una amonestación muy corta, muy sencilla, pero demasiado importante. Una iglesia orante es aquella que se mantiene todo el tiempo en oración. No es una iglesia que se reúne periódicamente a orar, no es una iglesia que cumple actividades de oración. Es una iglesia que donde quiera que está, y como la iglesia somos cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, estamos en una muy buena relación de oración con Dios. Estamos tratando y motivándonos a que volvamos a un devocional sencillo, un devocional limpio. Quiero decir con esto que no nos remitamos simplemente a devocionales que nos llegan. Senfol tiene un devocional diario que le envía a las personas que normalmente o consultan la página o están involucrados en el discipulado. Llega un devocional todos los días y llega un texto escrito, una motivación escrita, y también puede llegar un audio. Y eso es bueno, pero no debe reemplazar mi tiempo personal a solas con Dios. Igual en su Biblia usted, su dispositivo celular, su tablet, su computador, usted tiene muchas versiones de la Biblia, tiene programas bíblicos, y normalmente esas versiones o esos programas le envían a usted una meditación diaria. Es bueno, pero no debe reemplazar el tiempo personal que uno tiene con Dios.
El tiempo personal, íntimo, lo que llamamos un devocional realmente, es un tiempo donde solamente interviene Dios, quien le está buscando, y la Biblia como ese medio de canal de comunicación. Efectivamente Dios nos va a hablar y nos va a hablar a través de su palabra, nosotros le vamos a hablar a través de la oración, y ese momento es el momento devocional. Y hay que procurarlo. Sé que es muy difícil y cada vez más complejo. Escucho, y es una realidad para algunos de ustedes, que tienen que salir de sus casas antes de las 6 de la mañana. Porque si salen a las 6:15 ya el tráfico de la ciudad va a impedir que usted llegue a tiempo al lugar donde se remite. Bueno, le toca a usted madrugar y salir más temprano. Eso implica que muchas veces llega antes de la hora en que comienza su actividad laboral. Bueno, ese es el buen momento que usted pueda tener para hacer su devocional. Antes de iniciar sus labores, tenga un tiempo, busque un espacio donde usted pueda en oración con la Biblia relacionarse con Dios. Eso es una iglesia orante, una iglesia que mantiene el nivel de oración en el más alto de sus prioridades, como también en la búsqueda más alta en su tiempo y agenda. Pablo aquí está usando la oración y dice: pedimos que. Obviamente la oración, uno de sus grandes valores es que nos da la oportunidad de expresar nuestras necesidades. El libro de Santiago dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos, o porque si lo hacemos mal. Pero básicamente lo que dice es que la oración es para expresar nuestras necesidades y pedirle a Dios las respuestas. Yo insisto en que eso bíblicamente está establecido y hay que hacerlo. La gente a veces nos dice: ¿y por qué piden tanto? Porque la Biblia dice que lo hagamos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Filipenses 4 dice: Dios suplirá todo lo que nos falte. Entonces, pedir forma parte de nuestra vida de oración, pero no debe ser la única razón y motivación de la oración. Siempre habrá que pedir por cosas, pero también decimos en este tiempo habrá que agradecer por muchas otras. En el pasado estábamos recordando con el equipo de oración de la iglesia que teníamos algunas ayudas en nuestras actividades de oración. Una de ellas era la cadena de oración que se entregaba física. Un documento, un papel que se entregaba con las actividades del mes, con una lectura de la Biblia del mes, ¿recuerda? Con algunas peticiones generales, con unas específicas, y allí había un teléfono para cuando hubiese peticiones urgentes se pudiese comunicar. Hace mucho rato ya no lo usamos. En esa misma cadena había un espacio para escribir, y allí escribíamos nuestras propias peticiones para que en los momentos de intercesión pudiésemos incluirlas. Ya no la tenemos física. Hoy día ya a usted le llegará por internet o del WhatsApp la lectura de la Biblia. Tenemos los canales de comunicación de WhatsApp para expresar nuestras peticiones. O sea que tenemos un medio que es mucho más efectivo que el documento escrito. ¿Por qué? Porque usted el documento escrito de pronto lo lleva en su Biblia y usted dejó su Biblia y no tiene el teléfono de emergencia pero usted en su celular ya tiene los teléfonos de su líder, de la gente de su célula, e inmediatamente comunica su petición. Estamos usando hoy día adecuadamente, y queremos usarlo, implementarlo mejor, los medios para hacer que la oración sea una oración vigente. Vamos a tener equipos de intercesión, vamos a tener equipos para pedir. Y esos equipos estarán conformados por los grupos pequeños llamados células o grupos vida. Y en esos grupos vamos a estar manejando nuestra oración de intercesión, nuestras peticiones. Y de allí ascenderemos esas peticiones que son demasiado importantes, las ascenderemos al nivel de los líderes de los equipos, para que también toda la iglesia en un momento determinado esté orando. Una célula, hablo de parejas, una célula de parejas tiene las peticiones propias de las parejas que asisten allí. Pero a veces se requiere que una oración sea llevada a un nivel de respaldo mayor. Quiero decir, si un hijo nuestro se accidenta o tiene que enfrentar una operación urgente, pues eso ya requiere un respaldo mayor, y eso implica que podemos ascender esa petición a un cubrimiento dentro del contexto de la iglesia. Entonces se pasará a todos los líderes de las células, y los líderes, independiente del movimiento, estarán haciendo intercesión por ese niño. Eso es la cadena de emergencia en el siglo XXI, usando uno de los medios de comunicación rápidos que tenemos, como es el WhatsApp. Lo que sí hay que pedir es que sea usado única y exclusivamente para eso. Que no usemos los WhatsApp, o por lo menos esos canales de intercesión no los usemos para otras cosas, sino que esté siempre abierto. Es un teléfono rojo que tenemos abierto en el momento de pedir.
Bueno, en esa época Pablo no tenía el WhatsApp pero por eso no dejaba de pedir por. Pedimos a Dios. La petición. Tenemos que tener una cadena de oración, tenemos que tener una lista de oración. A las personas que normalmente hacen el curso prematrimonial, siempre les recomiendo que hagan un listado de todas las cosas que obviamente durante el tiempo de su planeación, ejecución y luego proyección de matrimonio son necesarias. Y que de acuerdo a su realidad, ustedes, les comento a ellos, van a experimentar cómo Dios va respondiendo y mucho más de lo que uno se imagina. Estamos ya planeando algunas bodas del segundo semestre del año entrante, y cuando hablamos de esto, para cualquier joven profesional hoy día, una boda no baja de 40, 50 millones, siendo conservador. Así que algunos por eso creo que tienen razón para no pensar en el matrimonio. Algunos piensan en el costo no más inicial y cómo era de ahí en adelante. Eso es como la cuota inicial y de ahí en adelante le pagan cuotas mensuales de sufrimiento. Pero la verdad es que nada es imposible para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Solo que tiene que acceder a la fuente de recurso. Y nuestra fuente de recurso no son nuestras cuentas bancarias. Nuestra fuente de recurso no son nuestros ahorros. Nuestra fuente de recurso es el cielo. Y allí es donde nosotros tenemos que pedir para que podamos experimentar con lo que dice Filipenses. Recibimos conforme a todas nuestras necesidades, porque Dios suple todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Así que no debe ser jamás una limitación los recursos. Aún en los proyectos, no solamente hablemos del matrimonio, siendo uno de los más importantes en la vida. Hablemos de proyectos académicos, proyectos laborales, proyectos empresariales, proyectos de sueños y anhelos del corazón. Jamás los recursos deben ser un limitante. A menos de que Dios diga no a algo que yo le estoy pidiendo, yo lo que tengo que hacer es orar a Dios y pedirle. Y seguramente nos vamos a sorprender de que Dios, mucho más de lo que nosotros pensamos, es lo que Dios tiene planeado. Y la forma de suplirnos para realizarlo es mucho más de lo que nosotros alcanzaríamos a imaginar. Así que no dejemos de orar. Pedir es parte de la acción de la vida cristiana. Pedir, agradecer, no se les olvide, tenerlo en cuenta. Pero Pablo aquí está diciendo, pido a Dios. Ahora, todas las cartas, si usted las lee, si usted puede tener esa diligencia y enfocarse específicamente en las cosas que Pablo pide por cada una de las iglesias o personas a las que remite las cartas, usted va a encontrar difícilmente que Pablo se enfoque en que pido que Dios les permita tener un buen vestido, un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, Pablo no se enfoca en esas cosas, que muchas veces es el enfoque de nuestra petición. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a tener? Esas son las cosas en las que enfocamos nuestra atención. Y no es que no sea necesario, sino que tenemos que recordar y vivir conforme a lo que nos dice la Biblia, cuando en Mateo dice que debemos buscar a Dios, su reino y justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De alguna forma, y esto lo digo respetando el nivel de crecimiento y madurez de cada persona, de alguna forma al final del tiempo de caminar con Cristo y madurar en nuestra experiencia con Él, tendremos que llegar a una sencilla y simple oración. Jesús en Getsemaní, cuando estaba orando la última noche antes de ser apresado, no estaba pidiendo a Dios que se le dañara el GPS a Judas para que no lo encontraran, que los soldados no quisieran acompañarlo para arrestarlo, que los sacerdotes no se interesaran. Jesús no estaba pidiendo en esas cosas. ¿Qué estaba pidiendo Jesús en Getsemaní? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando el proceso de madurez y relacionamiento de nuestra experiencia cristiana llega a ese nivel donde podamos decirle a Dios, mira Dios, yo tengo muchas cosas que pedirte, pero sé que todas las conoces y que tú sabes todas las que realmente me son necesarias. Y dentro de esas tú conoces cómo es la forma más adecuada de responder a ellas. Así que lo único que puedo pedirte es que se haga tu voluntad. ¿No le parece mucho más sabio y sensato
que nosotros estar exigiéndole a Dios que cumpla conforme a nuestra expectativa. Pero eso requiere un nivel de confianza al punto como Jesús dijo, si esta es tu voluntad, muéstrame qué es y yo la hago. No les puso su propio plan de trabajo, si es posible aparte de mí la copa, pero si es tu voluntad yo la hago. Ah, es tu voluntad, se levanta, se sacude, recuerda que está en una intensa agonía y le dice a sus discípulos, listo, ya estamos preparados, y estaba llegando Judas al lugar. Eso es lo que en la experiencia de pedir necesitamos, ir mucho más allá de lo que Él ha prometido. Si Él dice que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, confiemos. No nos afanemos, no nos angustiemos. A veces ese enfoque en las cosas, en las circunstancias que nos rodean, es lo que hace que la vida cristiana se desequilibre. Pablo está pidiendo específicamente, ¿por qué? Dice, Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Qué bueno, qué excelente sería poder conocer plenamente la voluntad de Dios. ¿Se imagina usted lo que nos evitaría si pudiésemos conocer el día a día de la voluntad de Dios para nosotros hasta el último día de nuestras vidas? Sabiendo que ninguna de las decisiones que el Señor va a tomar en nuestros días nos va a perjudicar, porque Él es bueno y su carácter no le va a permitir pensar o decidir algo sobre nosotros que nos afectara o dañara. La intención de Él siempre es bendecirnos. Así que si yo pudiese conocer el programa, la acción de Dios en el futuro de mi vida, su buena voluntad, seguramente mi vida sería una vida descansada. No, algunos pensarían, no, pues se relaja uno, ¿no? Ya está viendo qué va a ser el futuro, uno se relaja. No, en este caso pensaría yo que nos motivaría a que si Dios tiene planes para nosotros, entender que lo que estamos haciendo hoy va a afectarlo. Quiero decir, Dios le está preparando a usted hoy para algo que va a ser en 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Dios le está preparando. Solo que nosotros, por no concebir lo que va a pasar en 10 años, menospreciamos el proceso formativo presente y muchas veces no somos partícipes activos en él. Dios, que comenzó la buena obra, la termina. Pero si nosotros supiésemos que esto que está sucediendo me está preparando para algo, lo tomaría más intencionalmente, lo aprovecharía mejor. Pero bueno, Él conoce nuestra naturaleza caída y por eso nos pide que más bien día a día confiemos en que Él nos va a ir revelando cuál es su voluntad. Sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino en que debes andar. El Señor tiene nuestros caminos delante de Él y nos va indicando el paso a seguir. Siempre hemos dicho, mientras no tenga algo nuevo que Dios le haya dicho que haga, siga haciendo lo último que le dijo, porque seguramente esa es su buena voluntad para con usted. En el momento que Él tenga algo, seguramente se lo va a comunicar. Conocer plenamente la voluntad de Dios. Y sería muy bueno, sería una muy buena petición que nosotros hagamos unos por otros. Señor, permítenos conocer tu plena voluntad. Permítenos conocer plenamente qué es lo que tienes para con nosotros, al menos en el día de hoy. Al menos el día de hoy, que mi día, si este es el último, yo lo pueda vivir intensamente. Si tengo una semana, 1 año más, obviamente más años que Dios quiera agregar, cada día viviendo dentro del concepto de la buena voluntad de Dios. Por eso es bueno pedir esto, que Dios nos haga conscientes de su plena y su completa voluntad. ¿De qué forma? Dice, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso dice la nueva versión internacional, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué menciona las dos cosas? Porque nosotros a veces pensamos que el buen conocimiento de la voluntad de Dios depende mucho de nuestro raciocinio, de nuestra capacidad mental. Y entonces, obviamente, no todos tenemos esa misma capacidad. Yo, dentro de las muchas cosas que tengo que agradecer a Dios que no tengo, es una mente fotográfica. Hay gente que tiene una capacidad de recordación más que las de las mujeres. Las mujeres la tienen, una capacidad de recordación, por eso nos ayudan tanto. Pero hay gente que recuerda los mínimos detalles. Ayer en la visita que hacíamos, yo recordaba que hace 19 años, cuando llegamos aquí, les dimos en Navidad un panetón a nuestros vecinos diciéndoles que éramos una iglesia y que nos aguantara. Básicamente eso era lo que decíamos en ese momento, ¿no? Uno llega a un vecindario, una iglesia llega a un vecindario y es un problema para los vecinos. La movilidad, el ruido, tantas cosas que se vienen, uno tiene que ser consciente de eso,
que para un vecino no es fácil tener una iglesia como vecino. Entonces fuimos ese año a darles panetón. Anoche me recordaba mi esposa y algunos me acordarán si fue el 14 de noviembre del año 99 que nos pasamos a esta casa. En ese diciembre fuimos. Y esta señora, Andrea, recordaba ayer el panetón de hace 19 años, porque era la vecina. Imagínense la capacidad de recordación. Pronto a uno ya se le olvidó eso, pero hay gente que tiene una capacidad de recordación. Yo le oro a Dios, Señor, permíteme al menos recordar lo de que hice hace una hora. Yo le decía que soy como Pablo, que cambia los nombres de las personas, no por identidad, sino por olvido. Siempre llamo a las personas de otro nombre, pero ¿sabe qué? Yo de alguna forma quisiera tener esa capacidad razonal de rápidamente coger las cosas. Es otra virtud. Hay personas que se las cogen en el aire, ¿recuerda? Dice uno, ese es un volador sin palo, usted está hablando y él ya está captando las cosas. Hay otros que nos toma tiempo. Y tenemos que revisar y repasar hasta que por fin llega el entendimiento de eso. Bueno, la voluntad de Dios no solamente se revela a los que tienen grandes capacidades en su sabiduría, en la parte cognitiva de su mente. Porque entonces algunos tendrían ventaja y otros tendríamos la desventaja. Entonces por eso dice, bueno, con toda sabiduría, todos aquellos que tienen la capacidad y que Dios les ha dado ciertas habilidades y virtudes en su mente, de poder captar rápidamente las cosas, aprovéchenlo dentro del concepto de la voluntad de Dios para sus vidas. Pero otros necesitamos la otra parte, que es que la comprensión espiritual. Yo lo llamaría la revelación de discernimiento espiritual. Hay cosas que no logramos captar, pero de alguna forma el discernimiento, la revelación de Dios a nosotros nos permite entenderlas. Yo pienso que de eso es que más vivimos los cristianos, de la comprensión que Dios nos da, de la revelación que Dios nos brinda. La Biblia habla de ese sentido de discernimiento de las cosas que no son evidentes, que por los sentidos físicos no se pueden percibir. Hay cosas que sus ojos no le permiten ver, hay cosas que sus sentidos no le permiten recibir. Pero hay un discernimiento del Espíritu que nos permite conocer la voluntad de Dios. Por eso usted a veces da una razón que no es comprensible a los que le rodean. A veces en una situación, porque usted ha experimentado esa comprensión espiritual y usted sabe que Dios está haciendo algo a través de esa situación o persona o momento o lugar, y usted le comunica a los que están a su lado, miren, tranquilos que Dios tiene el control, y toda la gente dice, este se volvió loco. ¿Cómo va a decir que Dios tiene el control si esto todo está hecho un desorden? Hay algo que ellos no ven, que se llama discernimiento, que viene de revelación de Dios a la vida. Por eso tranquilo, no se preocupe si no siempre usted es comprendido. Cuando tiene ese nivel de relacionamiento y revelación de Dios a su corazón, cuando usted tiene una verdad en su corazón que viene de Dios, manténgase en ella. Yo siempre hablo de Alberto en Barranquilla. Cuando él me dijo a mí, mi hija va a ser sanada si yo la llevo a Israel, la meto 7 veces en el río Jordán. Su hija tenía un tumor en el cuello. Estaba en tratamiento médico, estaba hospitalizada. Y cuando él me dijo, no, es que Dios me dijo que yo la llevara y la metiera al río Jordán, yo dije, este se volvió loco. Tenemos otra mística, otra persona mística en la iglesia, porque así hay muchas, que se inventan unos cuentos, y yo pensé, este es otro más. Y él insistió, no, es que Dios me dijo, le dije, pero mire, está en un tratamiento médico, deje que termine, más bien oremos y que Dios, no, es que Dios me dijo. Salió en ese tiempo la peregrinación, se fue con su hija, obviamente firmando autorización, haciéndose responsable de lo que pasara con ella, con toda su familia en contra. Fue a Israel, estuvo en el río Jordán, la sumergieron 7 veces, como Dios le había dicho que lo hiciera. Y su hija volvió sana de su tumor. Explique, dele una razón a eso. Páselo por el solamente sabiduría. Si no hay comprensión espiritual, usted no lo va a entender. Hay cosas razonables que no son fáciles de entender. Eso tiene que ser. Pero hay otras que en la matemática de Dios no funcionan así. Y actúa Dios por fe. Ahora, no le digo que todos los que estén enfermos entonces al río Jordán 7 veces. No, si Dios le dice hágalo, si no le dice no lo haga. Lo que quiero decir es que a veces Dios habla de formas que uno no alcanza a comprender en su razón,
pero cuando son comprensión espiritual, créame, póngale la firma, Dios nunca se equivoca y Dios hace lo que Él promete. Entonces, en ese sentido, Pablo ora por el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, tanto en el proceso razonal, intelectual, como en la revelación espiritual. Nunca se quede corto en ninguna de las dos. Los que tenemos dificultad y tenemos que hacer un esfuerzo mayor en la parte del conocimiento, de la parte cognitiva, hagámoslo. Y obviamente aprovechemos ese beneficio de la revelación o comprensión espiritual. Los que tienen un buen razonamiento no se confíen en él. Siempre pidan a Dios discernimiento adicional, esa comprensión espiritual. Muy bien, Pablo entonces estaba pidiendo. ¿Cuál era el propósito, o más bien cuál era la razón que Pablo tenía para pedir eso? Entonces viene el versículo 10 en esta versión, nueva versión internacional, que dice ¿para qué? Ese para qué es un conector. Mire, la Biblia es sencilla. La Biblia simplemente lo que uno tiene que hacer es tener una capacidad de observación detenida, no rápida. A veces uno la observa rápidamente y no ve los detalles que hay allí. Este para qué es un conector de lo que estamos haciendo y la razón por la que lo estamos haciendo. El para qué, el beneficio de esto es que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dice. Necesitamos esa revelación del pleno conocimiento, voluntad de Dios en nuestras vidas, para que vivamos de la manera digna del Señor. Mire, a veces nosotros estamos buscando las cosas buenas que la Biblia nos recomienda buscar, pero la motivación o razón no es la correcta. A veces quisiéramos tener la sabiduría y la comprensión espiritual para hacer negocios, para sacar ventaja en nuestros negocios, para enriquecernos. Bueno, todo eso puede ser aplicable, pero esa no es la razón fundamental. No, es que yo quiero tener esa capacidad para sobresalir y que de alguna manera mi propia valía tenga un buen sustento. Que cuando la gente me vea, me reconozca. ¿Usted necesita eso en la vida? ¿Usted necesita que otros lo tengan que reconocer para saber usted quién es y cuánto vale? Hemos venido hablando de nuestra identidad, de lo que somos ya en Cristo, y eso es suficiente. Esa valía no se la puede dar nada ni nadie. Con esa valía es que nosotros nos comportamos en el mundo. Yo sé quién soy. Bueno, yo no necesito hacer cosas para que la gente me reconozca, me felicite, me dé la aprobación. Yo soy aprobado. Obviamente hago lo que tengo que hacer y de alguna manera si eso implica un reconocimiento, acéptelo. Pero no es la razón fundamental. No es el motivo de nuestra búsqueda. Aquí lo que estamos buscando es vivir de manera que agrade a Dios, la forma en que agrada a Dios. Y pues créame que esto no requiere una obra que sea de nivel mundial, ni siquiera a nivel nacional, ni siquiera diríamos de una ciudad. Simplemente es hacer lo que tenemos que hacer en donde estamos. Voy a pedirles que veamos este video. Hay cosas que no se perciben razonalmente, ya les decía. Tienen que ser, si no la está viendo ya, porque requiere comprensión espiritual. Thank you so much. I didn't know. I didn't notice that. Yeah, you got right over here. Are you homeless? Yeah, I am. And you actually gave all the money back to me. Yeah. And you needed it. I do need it, yeah. But, you know, giving back is what you do. You don't steal from people. You give back to what they, you know, their belongings. All right. I don't steal. Just because you gave it back to me, I'll give you something as a gift. Really? Yeah. I appreciate It's it. for you. Thank you, buddy. All right. Means a lot. Thanks. All right. Thank you. All right, buddy. What's your name? Jay. Nice meeting you. You're a great person. Thank you. Thank you for giving it back to me. Thank you.
Jay, I gave you something, and what you did was you went out and you spread the love. Why is that? When you didn't have to do something like that. I feel like giving back is the thing to do, you know what I mean? Okay. You help others, they help you. The more you give, the more you get. Okay. I have a wife that's pregnant. God bless. God bless. And she's healthy. Everything is going good right now. I pray. Every day I cry, I pray that everything will turn out alright. We are in the streets. It's very hard knowing to keep her warm. It's fine, it's fine. Thank you. Anytime, man. Thank you, bro. I love that you're spreading love. Thank you. You know what? I have Just because you're an amazing person, Jay, and how you help others, Right. I'll give you something in return, okay? Okay. I think you deserve more. This is for you. This is for you and your family. All right? It's a blessing. Thank you. All right? Okay. Y es solo un experimento social. No estamos hablando de una proyección espiritual, es solamente un experimento social para que uno pueda entender que esto no es que necesite una gran preparación o qué nivel de conocimiento, simplemente es algo que en el corazón de cada persona está allí, que obviamente al estar bajo el control y dirección de Dios nos queda mucho más fácil vivirlo. Como es digno vivir de lo que espera Dios de nosotros. La palabra digno tiene una connotación en el diccionario muy particular. Dice que digno es que obviamente esté al nivel de lo que corresponde. O sea, nuestra vida debe vivirse dignamente es al nivel que corresponde. ¿Nivel con respecto a qué? ¿Qué es lo que marca la pauta de nuestro nivel como cristianos? Obviamente la acción de Jesús en la cruz por nosotros. El sacrificio de entrega absoluta. La rendición total de la voluntad. El no pensar en sí mismo, sino pensar en otros, en ese caso nosotros. Todo ese es el nivel. Cuando la Biblia dice que vivamos como es digno de lo que Dios espera, es que nuestra vida llegue a ese nivel. Por eso Cristo es el motivo y razón suficiente para nuestra existencia. Hay muchos, obviamente, miren, aquí hay mucho contexto social de muchas personas que viven características como las de Cristo. Pero seguramente hay limitación porque el factor humano siempre lo tiene. Pero en el caso de Cristo, por esa dependencia absoluta y esa obediencia total a Dios su Padre, encontramos en Él el mejor modelo, el mejor inspirador, aquel a que nos lleva a que el nivel de dignidad en el que debemos vivir sea Cristo Jesús. A ese nivel de sacrificio es que tenemos que vivir. Yo no sé si se acuerda, creo que la película del Soldado Ryan, ¿recuerda? El que rescatan, al final ¿termina en dónde? ¿En dónde está? En un cementerio, ¿recuerda? ¿Es esa? Bueno, mi problema de recordación, ustedes tienen que ayudarme, por favor. Es en un cementerio que termina el hombre, está frente a una cruz de un soldado. Y cuando está haciendo toda su reflexión, que es toda la película, al final entonces él cierra preguntándole a su esposa ¿qué? Que le diga si ha vivido dignamente. Que le diga si realmente la vida suya mereció el sacrificio de todos aquellos que fueron a rescatarlo, ¿recuerda? Ese es el sentido. Ahora, volvamos nosotros a hacer el ejercicio. Nosotros tenemos unos soldados que nos fueron a rescatar. Cristo vino desde el cielo a la tierra para redimirnos, para rescatarnos. Ojalá uno pudiese no esperar a que llegue el momento de la muerte y tener que preguntarle a otros, gracias, si hemos vivido dignamente, porque si no lo hemos hecho no tendríamos tiempo para cambiar. Sino ahora que tenemos la oportunidad de preguntarnos y dejar que otros nos ayuden a encontrar la respuesta, hemos vivido una vida digna al sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Estamos llegando a ese nivel de lo que Cristo como ejemplo y modelo dio para que nosotros hiciésemos. Porque si algo tiene es lo que está en el cumplimiento del versículo 10. Vivan para agradar al Señor, vivan siempre agradando a Dios, porque es la forma digna de vivir. Bueno, la vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia y comportarse mejor. La vida cristiana es vivir al nivel del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en Él. Por eso Pablo, más allá de pedir que Dios los guarde, los proteja, que Dios les ampare en la persecución que la iglesia sufre, en la pérdida de bienes que están teniendo, más que eso dice, Señor, que vivan como es digno de ti.
Que ellos vivan al nivel de lo que tú significas, Señor, en sus vidas. Y eso fue el testimonio que ayudó a transformar la cultura de su momento. Porque la gente decía, ¿cómo es posible que estos, cuando lo están persiguiendo, cuando lo están matando, cuando lo están lanzando a los leones, cuando aún a pesar de eso están orando por aquellos que les están ajusticiando? Bueno, Jesús lo hizo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de estos en su martirio estaban orando por aquellos que eran quienes infringían el castigo. Bueno, es simplemente vivir al nivel. Eso es lo que Dios dice cuando Pablo está pidiendo que vivan al nivel. Si usted conoce la voluntad de Dios, por esa revelación, comprensión espiritual, como por ese entendimiento racional, conoce la voluntad de Dios, viva de acuerdo a ella. El problema nuestro ya no es de conocimiento, el problema nuestro es de decisión, porque la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. En estos días me llamó alguien a consultarme una decisión. Le están ofreciendo, él trabaja en una empresa, tiene capacidad para las compras, hizo un estudio de cuáles eran los proveedores más adecuados a la compra que tenía que hacer la empresa, encontró el más adecuado, pidió y efectivamente es una cantidad considerable de dinero la invertida en esa compra. Así que bueno, hizo todo lo que tenía que hacer, cristiano él. Pero recibió una llamada un día de su proveedor que le invita a almorzar. Y en el almuerzo le dice, mire, yo quiero que usted sepa que por todo esto que ha hecho con nosotros, le vamos a dar un 10% del valor de la venta. Después de haber hecho el proceso de negociación. O sea, uno no diría que fue previo, o sea, que está cobrando una coima, famosa en nuestros días, sino que es un regalo del otro que le quiso dar. Un regalo. La dádiva siempre compromete. Y así usted la haya recibido después de, el día que se sepa no se va a interpretar así. Se va a interpretar como usted ya sabía, usted ya había negociado previamente y cuando se hizo el negocio a usted le dieron su recompensa. ¿Cuánto vale su nombre? Porque es una considerable cantidad, por eso fue que me llamó. Porque es que la tentación a veces es grande. ¿Cuánto usted alcanza a resistir con su propia fe? 1 millón, 2 millones, 5 millones, pero cuando son 30 millones, 40 millones, ya la fe de uno empieza a decir, oiga, a ver, una llamada de un amigo, 50-50, ¿recuerda? Tiene uno que buscar alguna alternativa a ver cómo hacemos para solucionar esto, porque ya es más difícil. ¿Cuánto vale su nombre? Entonces, cuando hablábamos yo le decía, mira, de aquí a mañana si llegas a ver todo esto que ha pasado, así no sea la intención tuya haber cobrado un excedente adicional para ti, seguramente no se va a interpretar así y tu nombre va a quedar por el piso. ¿Sabe qué me dijo? Yo no había pensado en eso, pero yo había pensado es que no le agrada a Dios. ¿Sí? Increíble, ya lo sabíamos. Y esa es suficiente razón. No agradar a Dios es más suficiente razón que darle cualquier otra explicación. Solo que yo traté de irme por el lado de, vea las implicaciones de por qué Dios dice que no. Pero la verdad es que Dios desde el principio le dice a uno, no. Y uno lo sabe. El problema ¿cuál es? No es conocimiento, es decisión. Si vivo conforme a lo que yo sé. El problema del cristianismo no es el conocimiento. Es la capacidad de decisión conforme al conocimiento que se tiene. Por eso Pablo ora para que Dios les revele, pero que conforme a la revelación de la voluntad de Dios, ellos vivan. ¿Para qué queremos conocer la voluntad de Dios si no es para vivir conforme a ella? ¿O es simplemente tratar de conocer la voluntad de Dios para ver si me agrada y si mis anhelos y sueños y deseos se ajustan a lo que Dios tiene y si no descartamos la de Él y seguimos en nuestro propio proyecto? No, conocemos la voluntad de Dios es para hacerla, para vivir conforme es digno en todas las cosas agradándole. Eso es lo que Pablo está pidiendo. ¿Es aplicable a nosotros? Claro, a todos los cristianos en toda época, en todo lugar. Y luego tiene unas implicaciones, porque esto no es tan fácil y sencillo como nosotros creemos, que simplemente es pedir, conocer y hacer. Esto tiene implicaciones. Por eso el versículo habla, en el capítulo 1, el versículo 10 habla de
vivan de manera que es digna. Y dice, dando fruto en toda buena obra. Implicaciones. Las acciones son las que demuestran las decisiones. Recuerda, tenemos problema de conocimiento para decidir, pero las decisiones se prueban es en las acciones. ¿Cuánta gente no nos ha dicho, mire, yo voy a hacer y no hace? En la Biblia está planteado ese caso, del padre que le pide a sus hijos que vayan a ayudarlo al campo y uno le dice, yo voy, y nunca llegó. Y otro que dijo que no iba a ir, pero finalmente apareció. Las acciones, las decisiones pueden ser buenas, pero si no son seguidas de acciones, no cuentan. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Todo el mundo tiene buenas intenciones, todo el mundo. Pero ¿cuáles son las acciones? Deben ser consecuentes. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios y estoy dispuesto a vivir en mi voluntad digno del llamado, entonces empiece a hacer fruto en toda buena obra. He hablado esta semana del fruto porque la Biblia en Colosenses habla del fruto y el fruto tiene doble implicación, interno y externo. Internamente, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 5, 22, 23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la templanza de Dios en nuestras vidas tiene que cada día crecer. Usted tiene que llevar mucho fruto en eso. Claro, todos tenemos problemas. Para los que somos impacientes está la paciencia, para los que somos egoístas está el amor, para los que, bueno, ahí está cada antídoto a nuestros problemas. Por eso hay que crecer en el Espíritu, en su fruto, bueno, internamente. Y eso tiene que evidenciarse en la acción. Pero también nuestro fruto externo. Juan en el capítulo 15 habla de que la rama pegada a la vid normalmente lleva fruto, mucho fruto, fruto permanentemente. Y esto es lo que les estaba compartiendo acerca de nuestros vecinos, acerca de este ejemplo de ilustración social. ¿Cómo podemos de alguna manera nosotros ir mucho más allá de simplemente decir yo estoy creciendo en Cristo? Muy bueno. ¿Y eso cómo se manifiesta en acción hacia otros? ¿Cómo pueden decir otros realmente ustedes son cristianos? Anoche en los testimonios oí algo que me llamó la atención, que pues obviamente había que hacer la aclaración respectiva porque podíamos generar el chisme. Cuando hablábamos de la peregrinación y las niñas que estaban en silla de ruedas, Jaime fue uno de los que más colaboró movilizando la silla. Y alguien que no sabía, que no conocía la iglesia, pues obviamente hubo gente que no era propia de GRL, llegó a decir, mire cuánto amor tiene ese esposo por su esposa, cómo es de dedicado y consagrado. Y tocó aclararle que no era la esposa, que era alguien más y menos aún, que ni siquiera la conocía previamente, sino que en esa circunstancia de nuestro viaje, estando juntos como compañeros, pues obviamente hay que colaborarnos, hacer buenas obras unos con otros. Entre ellas podemos movilizar esa silla. Y parte de la peregrinación de Jaime fue ese, quién sabe qué pecado estaba pagando con eso, pero le tocó mover toda la silla todo el tiempo. Pero es que otros ven, interpretan lo que ven. Tiene que ser el esposo, porque nadie haría por un desconocido eso. Nadie sacrificaría su propio viaje estando en función de cómo movilizar a la persona más limitada. Bueno, esas son las buenas obras que Dios pide que hagamos. Esas son las obras que manifiestan la decisión conforme al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahí es donde buena obra Dios nos pide que hagamos. Las obras no son para salvación, son un resultado natural del conocimiento de la voluntad de Dios y de la voluntad decidida de nuestra parte de hacer conforme lo que Dios nos revela. Buenas obras. Primera implicación. Segunda implicación en el versículo 10, crecer en el conocimiento de Dios. Y este es otro gran desafío. Y sobre todo, perdónenme las personas nuevas, jóvenes en la vida cristiana, yo sé que cuando uno llega uno quiere conocer porque uno desconoce gran parte de lo que es la Biblia. Nosotros tenemos unos referentes y en el pasado era mucho más, porque por lo menos había historia sagrada, ¿cierto? ¿Quién vio historia sagrada? Ustedes tienen más de 60 años. ¿Quién vio religión? Porque historia sagrada la vieron casi los contemporáneos a Moisés. Los otros vimos religión y ya al final vimos fue comportamiento y salud, ¿o no? Ya no era ni religión, era comportamiento y salud. Todo eso fue cambiando, así que aún el concepto bíblico fue desapareciendo del proceso de la enseñanza formal, natural.
Y cuando uno llega a la vida cristiana, uno empieza a descubrir en la Biblia tantas cosas que uno dice, yo quiero más, yo quiero más. Pero cuando va pasando el tiempo y usted va conociendo tanto la Biblia, usted va diciendo, bueno, ya lo que conozco es suficiente. Ese es un gran riesgo para los que más tiempo llevamos en la vida cristiana. Pensar que todo lo que ya conocemos acerca de Dios en su palabra ya es suficiente. Yo creo que no hay nueva revelación para mí, no hay nada más que aprender. Ese es el peor de los engaños. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Y lo que de Dios conocemos es lo que Él nos permite en revelación tener. Así que si yo hubiese visto a Dios, yo podría definirlo, pero yo nunca lo he visto. La Biblia dice que no le ha visto nadie, como Él es. Solamente lo que Él nos permite percibir a través de la forma en que se revela. Una de ellas su palabra. ¿Cuánto conozco de Dios? Yo conozco más de lo que conocía hace 40 años. ¿Pero conozco a Dios? No. Créame que no conozco a Dios, y aún mucho del conocimiento ya obtenido necesita ser reevaluado en la medida en que más conozco de Dios. Así que esta segunda implicación de conocer a Dios, de vivir creciendo en el conocimiento de Dios, es vital en una persona que quiera vivir para agradar a Dios. Cuando usted esté en ese terreno de que yo ya todas me las sé, yo ya no tengo que leer la Biblia sino simplemente recordarla y cosas como esas, está en un terreno de fango, está empezando a hundirse sin darse cuenta. Hay que mantener nuestra vigencia. Yo cada mañana me levanto y tengo que ir a la Biblia, y como ya conozco la mía, entonces uso otras Biblias. Usted ha visto usar la latinoamericana, la nueva versión internacional, la Biblia al día. Uso varias versiones para que efectivamente mi mente no se condicione a lo que solamente he leído siempre en la Reina Valera. Y seguramente cada mañana hay algo nuevo, hay algo adicional, hay algo que mejora la comprensión. Eso es lo que está diciendo, crecer en el conocimiento de Dios. El día que usted lo conozca plenamente, deje de hacerlo. Mientras tanto, no. Buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Y tercera implicación en el versículo 11, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Otra cosa vital en la vida cristiana, y obviamente aunque no tenemos todas las situaciones de persecución, dolor, sufrimiento que vivieron los primeros, específicamente colosenses, nuestra vida es muy agradable hoy día, no tiene tanta presión y dificultad. Nosotros vivimos fortalecidos por el poder de Dios, su glorioso poder. Nosotros no tenemos que un gobierno, un imperio, una potestad mayor nos gobierne y nos obligue a no creer. No, no tenemos eso. Y esperamos que siga siendo así. Que podemos tener libertad para creer, libertad para expresar, libertad para comunicar nuestra fe. Eso es vital. Pero de alguna manera, cuando llega la pérdida de un ser querido, cuando llega la pérdida de un negocio que usted haya invertido tiempo y recursos en él, cuando llegue la pérdida de una relación que usted tenía, esto puede pasar en cualquier momento. Mire, también esta semana me llamó una persona que en algún tiempo asistió a la iglesia. Me extrañé que me haya llamado y entonces me dijo, mire, es que acabo de separarme, 2 niños pequeños, y se está separando. Ojalá que sea apenas las amenazas y poder restaurar la relación. Pero eso puede pasar, y aún estoy hablando de gente cristiana que esté atravesando momentos difíciles, y aunque hace tiempo no la veo en la iglesia, esa persona se comunica, pide ayuda, sabe dónde de alguna manera puede recibir de Dios ese poder que necesitamos para estar fortalecidos en los peores momentos de nuestra vida. Ahora, no espere Ituango. Usted sabe que Ituango es una amenaza, bomba de tiempo. Oremos a Dios que puedan hacer todo lo que hay que hacer para asegurar que la presa pueda mantener el agua en su lugar. Porque donde llegue a dispararse eso, tenemos una catástrofe. Y Biblia, la revista Semana de esta semana, está hablando de eso. Bueno, nuestra oración es el Espíritu Santo y los ángeles allí aguantando mientras ellos logran consolidar el plan de fortalecimiento. Porque si no, tenemos una catástrofe. ¿Tenemos que esperar Ituangos? ¿Tenemos que esperar el volcán de fuego que caiga del cielo, lava y ceniza para clamar a Dios?
No, en cualquier momento puede suceder y uno tiene que estar fortalecido en su poder. Esta implicación es previa a los momentos. Prepárese, esté siempre preparado para cualquier cosa, así no acontezca. Tenemos que estar preparados, así no pase. Pero obviamente nunca nos sobra. Al contrario, muchas veces no nos va a pasar a nosotros, pero estar preparado nos ayuda a ayudar a otros que no están preparados, ¿o no? Pero ¿qué tal una persona que venga a pedirme ayuda y yo en medio de mi propio fango hundiéndome? ¿Quién ayuda a quién? Fortalecidos en el poder de Dios. 3 implicaciones tiene esta petición: de conocer plenamente la voluntad de Dios para vivir agradando conforme al nivel digno de lo que Dios espera. 1, que tengamos buenas obras. 2, que crezcamos en ¿qué? Conocimiento de Dios. Y 3, que estemos fortalecidos con su glorioso poder todo el tiempo. Muy bien, ¿cuál es el resultado o beneficio de todo esto? Estamos llegando al versículo 11. Dice en el 11, así, ese así, vuelvo a decir, es un conector de lo que viene diciendo. Todo lo que ha sucedido, el resultante, la consecuencia, el producto de esto, así, perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Ese es el resultado final. Mire, aquí no está hablando Pablo diciéndoles tranquilos que entonces ya se les va a consignar en su cuenta bancaria, tranquilos que les va a llegar a su casa, tranquilos que... Nosotros a veces esperamos ese Dios y por eso decimos recuperemos un poquito el equilibrio en la vida cristiana. La vida cristiana no está en pedir aviones. ¿Se ha visto? Hoy día las comunicaciones sociales nos llega todo. El pastor que tiene 4 aviones y está pidiendo por el 5.º porque necesita extender el evangelio, y eso se vuelve una razón para que los demás digan, se dan cuenta, mire los cristianos. Si Dios quiere, pues lo tenemos, si no quiere, no lo necesitamos, o sí. Que creemos nosotros tener mejor concepto de Dios, de lo que es necesario o no, uno no lo tiene. Lo que tengo seguramente es más que suficiente para lo que Dios espera que yo haga ahora. Porque si no es necesario, pues obviamente no me lo va a dar. Si es necesario, seguramente va a llegar. Pero eso hay que dejarlo allí, en la soberanía de Dios de intervención en los momentos. Lo que sí hay que buscar es estar perseverantes con paciencia en toda situación. Cualquiera que sea el momento de vida, perseverar allí, creyendo. Recuerde que parte de estos 2 elementos que ellos tenían, habían crecido en la fe y en las buenas relaciones. Eso es lo que inspira a Pablo a decirle, muy bien, ahora hay que seguir adelante y que aunque las situaciones sean más difíciles, ustedes tienen que perseverar con paciencia. Por eso los previos versículos. La vida no es fácil, pero no ha sido mala para nosotros. Una cosa es fácil y otra cosa es mala. Una cosa es difícil y otra cosa es buena. La vida no es fácil, pero no ha sido mala. A nosotros nos ha ido bien en la vida. Y eso, que cualquier cosita que no se ajuste a lo que yo en mi expectativa tengo, a lo que me he acostumbrado a vivir, inmediatamente reviro. Me quejo, me lamento. Para que aprendamos a vivir con paciencia en toda situación. Miren, no nos engañemos. A veces el que más tiene, el que más preocupado vive. Y uno dice, no, el que más tiene debe estar tranquilo, sobrado, disfrutando. Conozco experiencias de que a veces el que más tiene, el más preocupado, el más afanado, el más angustiado, el que no tiene de qué, se preocupa, o afana, o angustia. Todo lo que llegue es bueno, ganancia. Entonces a veces nosotros nos dejamos llevar, y si yo tuviera, y si yo fuera, y si yo estuviera, no, créame que eso no va a hacer la diferencia. Si usted viviese todo lo que Pablo está planteando aquí, seguramente cualquiera que sea la situación, usted podría vivir perseverantemente con paciencia. Y dice al final, dando gracias con alegría. Volvemos a nuestro punto de cierre del semestre. Dando gracias con alegría. Porque uno da gracias a regañadiente, ¿no? ¿Qué le decía a la mamá? ¿Cómo se dice? Yo no quería ni dar gracias porque lo que le estaban regalando a uno no le gustaba, pero tocaba decir gracias a regañadiente. No, dé gracias con alegría. Aunque muchas veces lo que nosotros estamos recibiendo no nos parece
ni lo más adecuado, ni lo mejor. Pero como estamos dependiendo del conocimiento pleno de la voluntad de Dios y todas las implicaciones que tiene, seguramente cuando nos demos cuenta del efecto de esa respuesta, vamos a decir, Señor, tenía razón, siempre la tienes. Entonces, si eso es ya un conocimiento sabido, pues lo previo a eso es dar gracias con alegría, Señor, aunque no entiendo cómo encajar todo esto, gracias. Y te doy gracias con todo mi corazón. Estamos cerrando semestre. Estamos hablando de equilibrar nuestras vidas. No nos dejemos, porque obviamente hay mucha afectación de muchas partes y a veces nos dejamos inclinar que no tenemos, no pudimos, no alcanzamos y entonces empezamos a sentir que nuestra vida no vale la pena, nos amargamos, nos lamentamos, nos quejamos. No, mantenga el equilibrio. No todas las cosas son como quisiéramos que fueran, pero en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, en todas las cosas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dentro de 8 días continuamos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte en esta tarde, como todos estos días, por esta epístola de Pablo que fue dirigida a los de Colosas en su momento y de acuerdo a su realidad y necesidad, pero que tan vigente sigue siendo para nosotros hoy. Y en estas implicaciones directas en la vida de cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, luchas, anhelos, tu palabra sigue estando allí presente. Gracias, Señor. Permítenos como esta iglesia mantener esos 2 elementos previos a todo el concepto que Pablo va a comunicar vigente en nosotros. Un buen nivel de fe y un buen nivel de relaciones interpersonales. Como iglesia, pues esa es nuestra dinámica, una relación de fe contigo, una relación interpersonal adecuada con los demás. Estamos orándote en este mes, cerrando semestre y planeando y presupuestando lo que será el segundo, que nos hagas una iglesia orante, que cada uno de nosotros se vuelva un creyente orante, uno de aquellos de Tesalonicenses que ora sin cesar todo el tiempo su vida, está en una relación de comunión permanente con Dios. Que participamos de actividades y programas de oración, pero que nuestra vida no se circunscribe en la oración a esos programas. Que nos mantenemos conectados conscientemente durante el día y aún en la noche. Cuando nos acostamos en paz nos acostamos y así mismo dormiremos. Porque tú, oh Dios, nos haces vivir confiados. Y nos enseñas aún mientras nuestro consciente descansa. Y unas buenas relaciones entre nosotros. Qué agradable poder contar con tantas personas que sin ninguna intención particular o egoísta están dispuestas siempre allí al lado para ayudar, para colaborar, para participar. Te doy gracias por cada creyente de la iglesia de Jezreel, pero sé que aún trasciende a nuestra propia congregación. Cuando nos encontramos con cristianos de otras iglesias también sentimos lo mismo. Y experimentamos que aún siendo reunidos en lugares diferentes, mantenemos una misma identidad y eso nos permite tener una conexión que no depende del apellido de la religión. Y así lo decimos, Señor, aún más allá de nuestra relación como hermanos en Cristo, como cristianos, como creyentes, sino con las personas que aún no son creyentes. Nuestra intención es que algún día lleguen a hacerlo, a creer en ti como tu palabra lo enseña. Pero nuestro primer paso de acción siempre será acercarnos y aproximarnos en buenas relaciones y amarles genuinamente y servirles en lo que tú nos permitas hacerlo. De ahí en adelante ya la obra de tu Santo Espíritu, soberano como es, seguramente redarguirá, reprenderá, recogerá, restaurará, Señor. Teniendo eso, llévanos a lo que Pablo está pidiendo a Dios por los colosenses y por nosotros. Que vivamos conforme a lo que es digno del sacrificio de Jesús. Que nosotros como aquel soldado Ryan podamos preguntar, ¿he vivido conforme al digno sacrificio de esos hombres que me rescataron?
Y él le pide a su esposa que le diga que ha sido digno de ese sacrificio. Cada uno de nosotros esta noche preguntémosle al Señor: yo he vivido conforme al digno sacrificio de Jesús por mí, a la obra de redención que desde el cielo a la tierra descendió para librarme, aquel que me libró de la potestad de las tinieblas y me pasó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si es así, si es para vivir como es digno, agradando a Dios en todo, entonces se aplica aquella petición: Señor, revela el pleno conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque esta gente anhela agradarte, se nota. Esta gente quiere honrarte, se nota. Revélales, Señor, el pleno conocimiento de tu voluntad. Que sean sabios en su razón y que asimismo en su revelación, en su comprensión espiritual, para que hagan buenas obras, para que vayan y hagan lo que tienen que hacer, para que crezcan en el conocimiento de Dios, y asimismo para que estén fortalecidos en toda situación con tu poder, Señor. Ese es el primer mensaje de Pablo a la iglesia que está en Colosas, nuestro primer mensaje de contenido. Hemos hablado del autor, hemos hablado del libro, hemos hablado de la ciudad, pero ahora es su contenido. Por eso es tan valioso todo lo que Pablo hizo, todo lo que se vivió para que esto llegase a oídos y de allí al corazón de estos habitantes de la ciudad de Colosas. Y hoy está llegando a sus oídos y oramos para que descienda a su corazón. Y conforme a lo que Dios nos hable, así vivamos. Gracias, Señor, gracias por permitirnos, al final de cuentas, estar fortalecidos para dar gracias alegremente en todas las cosas, en todas las situaciones, en todo momento. Porque tú has sido el Dios que nos has cobijado y nos has dado promesa de que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Dígaselo con esta canción al Señor, porque esta es la realidad de nuestra experiencia en Cristo. Así es que vivimos. Lo que creemos cantamos, lo que cantamos es lo que creemos.